Hola amigos, soy Jorge Fernández, presidente del Colegio Iberoamericano de Ciencias del Ejercicio, y he tenido el honor de ser invitado por mi amigo Ricardo Fierro al evento en línea Hombro a Hombro por los instructores de fitness que en esta epidemia nos hemos quedado en muchos casos sin los ingresos que teníamos normalmente. Este evento se va a hacer a beneficio de esos instructores que han visto mermados sus recursos. Me toca estar con ustedes con un tema que se llama inmunidad, ejercicio físico y hormonas sexuales. Todos sabemos que el ejercicio físico nos da muchos beneficios para la salud y dentro de esos beneficios se encuentran los de mejorar nuestro estado inmunológico. Nos defendemos mejor de las infecciones, siempre y cuando, claro, el programa de entrenamiento, el programa de ejercicio sea adaptado a nuestras necesidades, que no sea tan intenso, con tanto volumen, con tanta frecuencia que sobrepase nuestra capacidad de adaptarnos al ejercicio, porque en esos casos nuestro sistema inmunológico se deprime. Tenemos que dar entonces la cantidad correcta y precisa de ejercicio, algo que los instructores, todos los que estamos en este medio, debemos conocer a fondo. Vamos a explicar un poquito qué es esta infección. La infección los causan virus. La infección de el COVID-2, coronavirus disease en inglés, enfermedad del coronavirus 2, o que también se llama SARS-CoV-2. ¿Qué quiere decir SARS? SARS es síndrome respiratorio agudo severo. Lo causa un virus que se llama CoV-2, un coronavirus, del cual primero se identificó una cepa y luego una segunda cepa que mutó, que cambió, es el CoV-2. Bueno, los virus son pequeños agentes infecciosos, no son entes vivos, son cadenas de ADN o de ARN que están inactivos y solo se pueden activar, solo se pueden reproducir dentro de las células de sus huéspedes, animales, plantas, peces, seres humanos. Los virus viven en todas partes, son cientos, miles, millones de diferentes virus. Cuando una célula huésped, por ejemplo una célula del pulmón de una persona o la célula de un murciélago se infecta, el virus la obliga a reproducir muchos miles de copias idénticas al virus original. A diferencia de la mayoría de los seres vivos, los virus no tienen células que se dividan por mitosis. Tienen que ensamblarse, tienen que duplicar su material genético dentro de la célula huésped infectada, sea un animal, una planta, un pez o el ser humano. Pero a diferencia de los agentes infecciosos más simples, como los priones todavía más sencillos, los virus contienen genes. Genes que les permiten mudar y evolucionar. Más de 4.800 especies de virus se han descrito en detalle de los millones que dijimos que hay en el ambiente, y su origen no está claro. Algunos dicen que pueden haber evolucionado de entes más simples que se llaman plásmidos y que son piececitas de ADN que se pueden mover entre las células, mientras que otros pueden haber evolucionado a partir de bacterias. Hay virus que contienen ADN. Y estos se replican en el núcleo de la célula huésped, solo si la célula huésped tiene un receptor en su membrana, en su superficie, a la cual el virus se pueda acoplar. Por ejemplo, los herpes virus, que nos causan el herpes labial, que nos causan el herpes genital, que nos causan el herpes zóster. Más generalmente también se meten dentro de la célula huésped por endocitosis. Hacen una burbujita con la membrana y se meten dentro de la célula. La mayoría de los virus que contienen ADN dependen totalmente del ADN de la célula huésped para poderse replicar y de la maquinaria de procesamiento por medio del ARN. Hay virus con genomas más grandes, con material genético más grande, que pueden codificar
toda el material genético de la célula huésped y convertirlo en una fábrica de más virus. En células eucariotas que tienen núcleo, el genoma viral debe cruzar la membrana citoplasmática de la célula huésped y luego cruzar la membrana del núcleo para meterse y acceder a esta maquinaria. En cambio, cuando es un virus de bacterias, solo necesitan entrar a las células. Hay virus que no contienen ADN, contienen ARN, entonces no tienen que ir al núcleo, su replicación sucede en el citoplasma. Los virus de ARN se pueden clasificar en diferentes grupos y tienen sus propias enzimas que obligan a la célula huésped a replicarlo. Ahora, ¿cómo es el virus que nos causa esta nueva enfermedad del SARS-CoV-2? Síndrome respiratorio agudo severo del coronavirus cepa 2. El virus es el CoV-2, coronavirus 2. Bueno, es un tipo causante de esta enfermedad que ha provocado, como ya todos lo sabemos, una gran pandemia. Epidemia sobre los pueblos, pandemia generalizado en países, continentes, etc. Bien, este se descubrió y parece que se originó por primera vez en Wuhan, China, y parece tener un origen en animales, es decir, se transmitió de un huésped animal, parece ser que los murciélagos y de ahí a los pangolines y posteriormente al ser humano. Como sabemos, en China la dieta es muy amplia, prácticamente todo lo que se mueva se lo comen. Dentro de eso los murciélagos y los pangolines, pero al estar abriéndolos, al estar en contacto, pues se contaminan con el virus. En el caso del coronavirus, el genoma está formado de ARN. Se ha obtenido ya su genoma en diciembre de 2019 y no se conoce exactamente cómo se transmite. Lo que se sabe es que contagia por las gotas de saliva de persona a persona. Cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos y que salen expulsadas y caen en las mucosas de los ojos, la nariz y la boca. Por la piel no entran, no tienen, como decía un médico afamado, un serrucho que corte la piel para entrar. Entonces tienen que entrar por las gotas de saliva. Por eso es que es recomendable el uso del tapabocas. Si yo estoy enfermo y todavía no tengo síntomas, pero ya puedo contagiar a otra persona, el tapabocas me impide que yo contagie a otro. No lo sé, no tengo síntomas, tal vez no esté enfermo, pero tenga que platicar con alguien que sí está enfermo. ¿Qué me produce el tapabocas? Que evite que esas gotitas de saliva entren por mi nariz, por mi boca, y si tenemos una careta o unos lentes, que entren por los ojos. Este virus, cuando entra al sistema respiratorio por la mucosa de los ojos, la nariz o la boca, se va a los pulmones, a los alveolos pulmonares y nos causa una enfermedad respiratoria aguda, como dice el nombre, una neumonía grave en humanos que nos puede matar. A la fecha no hay tratamiento específico, no hay vacuna, dependemos de un sistema inmunológico sano que produzca una respuesta genérica a todas las infecciones y posteriormente una respuesta específica por medio de anticuerpos que nuestro cuerpo produce en respuesta al antígeno, a proteínas que tienen los virus, contra los que va a fabricar un anticuerpo. Así que, si me enfermo y produzco anticuerpos, muy probablemente cuando me exponga una segunda vez a este virus, mi cuerpo lo va a reconocer y dice, tú y yo ya nos habíamos echado un tirito, ya te conozco, aquí tengo mis armas para atacarte, y nos podría dar una inmunidad prolongada mientras el virus no mute. Pero está mutando todo el tiempo. Estos virus de enfermedades respiratorias mudan cada año. Por eso no me puedo poner una vacuna para la influencia que me dé 1 año, 2 o 3. Me la tengo que poner cada año y se busca una vacuna que ataque a las mutaciones anuales de los virus. Bueno, ¿cómo han evolucionado estos virus del SARS-CoV? Que se llaman coronavirus porque tienen una cápsula en donde hay una corona de proteínas. Ahorita vamos a hablar más de eso. Todos estos virus, coronavirus, provenían de murciélagos antes de mutar.
y adaptarse a huéspedes intermedios como el pangolín y posteriormente a los humanos. Las pandemias virales han sido eventos raros. Por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana mutó a partir de virus encontrados en chimpancés y causó la pandemia de los años 80, que sigue todavía causando infecciones y muertes entre los seres humanos. Durante el siglo XX ha habido 4 pandemias causadas por virus de la gripe, la de 1918, 1957 y 1968 fueron graves. Por ejemplo, la viruela, antes de erradicarla gracias a las vacunas, fue causa de pandemias durante 3000 años y mató muchísimos miles y millones de personas a lo largo de la historia, en donde las migraciones han ayudado a que el virus se expanda y de una epidemia sobre un país determinado se convierta en una pandemia sobre diferentes países, continentes, etc. Esas migraciones originalmente eran por tierra, pero ahora han sido por mar o por aire. Y con la excepción de la viruela, la mayoría de las pandemias son causadas por virus nuevos, recién evolucionados, recién mutados, emergentes, que son cambios de virus que ya existían. El coronavirus ya existía, es una familia de virus ya bien conocida, en humanos y en otros animales. Ahora, el síndrome respiratorio agudo grave, SARS, y el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, están causados por nuevos tipos de virus, por mutaciones de virus que ya existían, y se sabe que otros causan infecciones leves en los seres humanos. En julio de 2008 el SARS había causado 8,000 casos de infecciones y 800 muertes. Fue inesperada también. La mayoría de los países no estaba preparada para atenderlo. Como el coronavirus de Wuhan, China, que surgió en noviembre de 2019 y se extendió rápidamente por todo el mundo. Tiene una forma muy fácil de contagiar por las gotitas de saliva que comentamos. Posteriormente, cuando mutó, se le llamó coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave. Bien, esta tiene una letalidad de leve a alta. Depende del huésped, depende de nuestra situación fisiológica. Si somos personas jóvenes, bien nutridas, bien entrenadas, tenemos un sistema inmunológico fuerte que nos va a defender con los 2 mecanismos de acción, el genérico, respuesta a cualquier infección, y el específico, respuesta por anticuerpos. Pero ¿qué pasa si ese virus llega a una persona mayor? Llega a un obeso, llega a un diabético, a un hipertenso, tiene enfermedades asociadas que van a acabar de matarlo y la enfermedad se convierte en grave con una alta letalidad. Por eso se han impuesto toques de queda en diferentes países y medidas extremas de mantente en casa, para evitar que se distribuya rápidamente el virus y no abarrote nuestro sistema hospitalario. Porque cuando una persona tiene estos riesgos para su salud, tiene que ir a un hospital en cuanto tiene los síntomas, si no la inflamación en los alveolos pulmonares le va a impedir respirar y lo va a matar, esa neumonía aguda. Bueno, estos coronavirus, como todos los virus que vienen de animales, tienen una envoltura y una cápsula nuclear, un nucleocápside se llama. Y se encuentra ahí una glucoproteína, una proteína con glucosa que le pusieron el nombre de glucoproteína S, por el nombre de spike, espina en inglés. Son los rayitos que hemos visto en los dibujos de los coronavirus, las coronitas que tienen sobre la corona grande. Esa es una proteína que se puede fijar a otra proteína de la célula huésped, a su receptor. Y ese receptor en la célula huésped está en la membrana de diferentes células. Por ejemplo, del aparato digestivo, del aparato respiratorio, del aparato urinario, en este caso, del aparato respiratorio. Así que cuando entra por las gotitas de saliva a nuestras mucosas y se va a los pulmones, en las células se encuentra ese receptor y ahí une el coronavirus su proteína S de spike, de espiga. Se adhiere y se mete gracias a ese receptor dentro de la célula para replicarse,
para multiplicarse y causarnos la neumonía. En el caso específico del SARS-CoV-2, en las espigas hay un dominio de unión para un receptor específico, para una enzima, una proteína con características de enzima catalizadora que se llama enzima convertidora de angiotensina 2. Se produce en los pulmones, se produce en el estómago, se produce mucho en el riñón. Esa proteína convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, enzima convertidora de angiotensina. Y cuando la convierte en angiotensina 2 causa que los capilares se constriñan y causa aumento de la presión arterial. Por eso las personas que tienen la presión alta les dan un medicamento que inhibe la ECA2, la angiotensina convertidora 2, como el captopril, por ejemplo, y otros medicamentos. Si alguien tiene hipertensión, tiene muchas más enzimas ECA2 en el sistema respiratorio y es víctima fácil para esta enfermedad. Ahora, ¿qué es lo nuevo? ¿Y por qué le llamamos a esta plática que me toca dar hormonas sexuales, inmunidad y ejercicio? Bueno, se ha encontrado que los andrógenos, la testosterona y sus derivados, dihidrotestosterona, los anabólicos esteroides, que todos vienen de testosterona, pueden tener un vínculo entre la enfermedad y los que tenemos testosterona. Bueno, todo el mundo ahorita está persiguiendo en los estudios un vínculo, una relación entre los andrógenos, y recuerden que cada vez que digamos andrógenos, estamos hablando de testosterona, su derivado, dihidrotestosterona, y sus derivados de la testosterona, de la dihidrotestosterona, los anabólicos androgénicos esteroides. Bueno, muchos estudios actuales están buscando una relación entre estos andrógenos y mayor incidencia de la enfermedad. Eso lo dice Howard Zoll, vicepresidente de la Fundación de Cáncer de Próstata. El 13 de mayo pasado, bien reciente, se hizo una convocatoria para una videollamada entre varios médicos. Atrajo 600 científicos. Y luego se programó otra el 3 de junio, en la que ya se programaron análisis clínicos incipientes. ¿Qué dicen estas pláticas? Que la epidemiología en el mundo ha confirmado que los hombres somos más vulnerables que las mujeres a esta infección. En Italia, por ejemplo, de 1.591 pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos por coronavirus, 82% eran hombres. Además, según la revista JAMA, una de las más prestigiadas en asuntos de medicina, encontraron que la mortalidad entre hombres enfermos por el coronavirus supera a la de las mujeres en todos los tipos y grupos de edad. Un estudio en 5.700 pacientes hospitalizados en Nueva York. Están buscando estos científicos la razón de que los hombres seamos más vulnerables y tengamos una tasa de mortalidad mayor. Encontraron que los pacientes de cáncer de próstata son más lábiles, son más sensibles también a esta enfermedad. Investigaciones de la doctora Jameson de la Universidad de California, Campus San Diego, que está estudiando organoides. ¿Qué son los organoides? Son cultivos de células madre, pero en tercera dimensión, como para querer formar corazoncitos, riñoncitos, etc. Y estudiar su desarrollo, su embriología, su acción. Claro, esto es algo incipiente también. Le envió a una hermana suya que estaba en estas pláticas un texto, un Twitter con una sola palabra, que decía TMPRSS2. Inmediatamente en abril pasado, la investigadora relacionó el nombre de esta proteína con un texto en la revista Cell, Célula, donde Marcus Hoffman del Instituto Leibniz demostró que la infección con coronavirus SARS-CoV-2 se basa en esta proteína. Esta proteína es una proteína ligada a la membrana de la célula huésped, donde la proteína spike, espiga del coronavirus, se va a unir, permitiendo que se fusione con la célula
huésped y entre de la célula para replicarse. Todos estos investigadores que estaban estudiando el cáncer de próstata encontraron que la mitad de todas las personas con cáncer de próstata tienen una mutación en esta proteína TMPRSS2 que acelera un factor que genera cáncer, que activa el crecimiento celular. Y en la próstata de los hombres, esta proteína se activa cuando una hormona masculina se une al receptor de andrógenos de la próstata. La próstata es una glándula que produce líquido seminal. Se encuentra solamente en los hombres y se desarrolla gracias a una hormona, a un andrógeno que proviene de la testosterona. La testosterona, cuando llega a la próstata, encuentra una proteína que es una enzima que la cambia, reduce la testosterona. No es que la haga más chiquita, es una reacción química que se llama de óxido-reducción. Una sustancia se oxida, es decir, pierde electrones, y otra se reduce, es decir, gana electrones. La testosterona, cuando se reduce, gana un electrón de hidrógeno. Donde había uno, ahora hay dos. Ya cambió la testosterona, ya tiene una estructura diferente con un hidrógeno más y se llama dihidrotestosterona. Esta hormona es mucho más anabólica que la testosterona, pero no anabólica en el músculo, no nos hace crecer los músculos, es anabólica en la próstata, hace crecer la próstata, y si la próstata crece, nos da hiperplasia prostática benigna, que aprisiona la uretra y la orina no puede fluir adecuadamente. Y muchas personas creen que tiene relación con el cáncer de próstata, algo que también está sujeto a mucha polémica. Entonces, estos estudios están tratando de encontrar por qué la relación que hay entre que los hombres seamos más sensibles a esta infección y nos podamos morir más fácilmente que las mujeres. Establecieron, no muy claramente todavía, que en el pulmón estas hormonas masculinas, la testosterona, parecen estimular esta proteína TMPRSS2, donde la proteína espiga del coronavirus se puede unir. Bueno, entonces esto lo está estudiando la revista Célula con el jefe de oncología molecular de Italia. Y llevan estudiados más de 42,000 hombres con cáncer de próstata. Y han encontrado que a estas personas que tienen cáncer de próstata, que se cree que se debe a la dihidrotestosterona, si le bloquean los receptores de andrógenos, los receptores de testosterona, se disminuye el crecimiento del cáncer. Y también encontraron que si se bloqueaba la testosterona en ellos, tenían menos mortalidad por el cáncer de próstata, algo también sujeto a investigaciones. Esto es muy reciente. En otro estudio retrospectivo, controlado para la edad, de 58 pacientes con cáncer de próstata que contrajeron el coronavirus, los que tomaron un inhibidor de la testosterona necesitaban menos oxígeno, menos hospitalización y se recuperaban más rápidamente de esta enfermedad. Entonces, parece ser que administrar estas sustancias puede proteger a los hombres de una infección grave con el coronavirus y que más rápidamente salgan de ellos. Han encontrado otra relación estadística en Europa, que los hombres calvos, que también tiene que ver con la dihidrotestosterona, tienen también mayor labilidad, son más susceptibles de contraer el SARS-CoV-2 y con más riesgo para su vida. Encontraron en España que de 41 hombres hospitalizados, el 71% tenía alopecia androgénica, es decir, calvicie de tipo masculino, y que en ellos el 31 al 53% tenían más riesgo de morir por esta infección. Otro estudio también en Madrid, en 122 hombres de 3 hospitales en Madrid, el 79% que llegó a cuidados intensivos y a requerir oxígeno y respiradores, 79% tenían calvicie de patrón masculino. Hay muchas evidencias más.
Han encontrado entonces vínculo en que la cantidad de andrógenos en sangre, testosterona, dihidrotestosterona y ojo, anabólicos, androgénicos, esteroides, tienen que ver con la gravedad de la infección. Hay datos de varios cientos de pacientes, sin embargo, todavía no se puede decir que esté confirmado. De esto que sale, que hay varias terapias posibles. Un oncólogo, una persona que estudia el cáncer de próstata en la Universidad de California, Campus Los Ángeles, está haciendo un ensayo doble ciego, aleatorio, controlado con placebo, muy bien diseñado, con un fármaco supresor de andrógenos. Es un ligando antagonista del receptor de andrógenos, es decir, de testosterona, de dihidrotestosterona y de anabólicos esteroides. Este ligando se une al receptor y lo bloquea. Si lo bloquea la testosterona, ni ninguno de sus derivados puede actuar en ese tejido. Entonces, cuando se da este medicamento que se llama Degarelix, que se probó en 200 personas en un hospital de Nueva York, con una sola inyección, prácticamente la testosterona se bajaba su acción a 0 en 3 días. Y esto hacía que no se expresara el gen de la proteína TMPRSS2, donde la espiga del coronavirus se quiere unir. Eso, entonces, en la próstata se reduce la expresión casi a 0. En el pulmón y en el aparato respiratorio también baja la expresión de este gen y de esta proteína. Claro, no es para que todo el mundo la busque y la tome, porque como todo medicamento, el Degarelix tiene efectos secundarios, sofocos, y al bloquear la testosterona y desbalancear la relación entre testosterona y estrógeno, en los hombres que la tomen por mucho tiempo se causa ginecomastia. Claro, aquí son 3 días y eso no puede suceder, porque en el cáncer de próstata las inyecciones de este medicamento se administran mes tras mes tras mes. Y en este estudio se aplicó una sola vez y bajó la testosterona, la acción de la testosterona, a 0 prácticamente. Bien, hay muchos otros ensayos de antiandrógenos, no solo con el Degarelix. Hay uno que se usaba hace mucho, se llama bicalutamida. Es un ligando antagonista del receptor de andrógenos que bloquea la acción de los andrógenos en su receptor. Se ha utilizado mucho esto para cáncer de próstata, para los violadores o los pederastas consecutivos, también para quitarles el deseo sexual, y creen que si se usa este, que es mucho más antiguo, mucho más barato, con menos efectos secundarios, dentro de los 3 días posteriores a que den positivo al SARS-CoV-2, se disminuye la carga viral y va a disminuir el tiempo en hospital y probablemente no requieran la ayuda de respiradores ni de oxígeno. Eso se tiene que hacer en el curso del desarrollo de la enfermedad. Se están estudiando mujeres, porque las mujeres también tienen testosterona, aunque claro, la 10ª parte de lo que tenemos los hombres. La bicalutamida entonces, además de bloquear la testosterona, aumenta el estrógeno, que parece que tiene relación con el evitar la lesión pulmonar aguda. Por eso los hombres somos más sensibles a esta enfermedad que las mujeres. Ellas tienen menos testosterona y mucho más estrógenos. Bueno, entonces, añadiendo a la promesa de antiandrógenos, otros que se están utilizando son la finasterida y la dutasterida. Ya hablamos del Degarelix, ya hablamos de la bicalutamida. Unos muchos más utilizados son la finasterida y la dutasterida. ¿Para qué se usan? Para la hiperplasia prostática benigna. Cuando ya creció mucho, estos medicamentos bloquean el receptor de andrógenos y la dihidrotestosterona no puede actuar en la próstata y no la puede hacer crecer. Limita el crecimiento de la próstata. Cuando se probó la finasterida en hombres mayores, que es donde más afecta la hiperplasia prostática benigna, se encontró que la mayoría que eran calvos les empezaba a salir pelo. Y dijeron, claro, ahí puede actuar la dihidrotestosterona. Y se actúa en el folículo piloso,
estimula la glándula sebácea para que produzca más sebito, más grasita en el pelo, mata el pelo y la persona se queda calva, les volvía a salir pelo. Entonces durante muchos años se usaron estos medicamentos a base de finasterida para tratar la hiperplasia prostática benigna y la calvicie de origen androgénico. 2 medicamentos a base de finasterida. Uno se llama Proscar, para tratar la hiperplasia prostática benigna, tabletas de 5 miligramos, se toma una diaria. Y otra se llama Propecia, para tratar la alopecia androgénica, tabletas de 1 miligramo nada más. Pero cuando las personas la usan por mucho tiempo, puede causar disfunción eréctil. Y en muchos casos ha sido permanente. Entonces, se los comento a nuestros compañeros para que no quieran comprarlo. En el caso de la infección por coronavirus, se utilizaría por muy poquito tiempo, reduciendo el riesgo de la disfunción eréctil. Entonces, la finasterida sí está aprobada por la FDA de los Estados Unidos, Food and Drug Administration, para tratar la calvicie de patrón masculino y la hipertrofia prostática benigna. Bueno, todas estas investigaciones se están dirigiendo para buscar una posible cura, una posible estancia de menor tiempo en los hospitales y de mejor recuperación en los hombres, que somos más sensibles. ¿Qué podemos sacar de esto en este momento? 1, que el ejercicio, si está bien indicado, si el programa está bien hecho, nos da un sistema inmunológico mejor. El ejercicio extremo en estos momentos de pandemia puede deprimir nuestro sistema inmunológico. No es el momento de querer romper récords, es el momento de mantenerse saludable. Y aquellas personas del campo, del físico-culturismo, de los deportes, quienes sean profesionales, cuidado con el uso de testosterona, con el uso de anabólicos androgénicos esteroides, y cuidado con los supresores de estrógeno. De ninguna manera, en este momento sería recomendable utilizar sustancias que bloqueen los estrógenos, como el anastrozole, el letrozole, finasterida, dutasterida, que bloqueen la testosterona. Bien, toda esta es información reciente. Todo esto está sujeto a polémica y estudios, pero esperemos que pronto tengamos el medicamento ideal para esta pandemia y tengamos ya la vacuna que nos va a proteger a largo plazo. Amigos, ha sido un placer estar con ustedes y poder cooperar con nuestros compañeros instructores. Sigamos haciendo ejercicio y recuerden que el ejercicio es para hacerlo hoy. Hasta luego.